¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Tenemos un tema muy interesante, muy importante, de gran trascendencia en todas las empresas y de gran diversidad o de mucha actuación para la parte de la auditoría. El día de hoy vamos a hablar del ciclo de compras y pagos de una empresa. Vamos a empezar por definir qué es una compra o qué son las compras. Y básicamente es la adquisición de un producto o de un servicio que vamos a realizar como consumidor, como cliente, definiendo la compra como el acto de adquirir un artículo o un servicio que se va a encontrar para la venta, pagando un precio ya estipulado por el vendedor por este artículo. En la parte de gestión de las compras, el objetivo de este es la adquisición de los materiales, de los suministros y de los servicios para el funcionamiento de la empresa o del negocio. Contablemente, lo que pasa cuando hacemos una compra, pues es registrar un activo o un gasto y hay que contabilizar pues la deuda con el proveedor. Bien, ¿qué debemos de saber como auditores nosotros antes de empezar a realizar la auditoría para el ciclo de compras y pagos? Lo primero es establecer las cantidades de los pedidos, saber quiénes son los responsables de hacer el pedido de compras. ¿Quién es el responsable de aprobar las solicitudes de compras o quiénes son todos los involucrados en este proceso? ¿Quiénes son los responsables de seleccionar a los proveedores y obtener los presupuestos, de negociar, aprobar precios y los plazos de pago para con el proveedor? Y también quiénes son los que están obligados legalmente a contratar los pedidos, es decir, los que están facultados por la empresa para poder hacer esas erogaciones o hacer esos gastos. Entonces, básicamente podemos decir que como auditores necesitamos saber cómo es que está estructurada el departamento de compras, desde quién es el jefe, el subjefe, los responsables de área, o los responsables de cada proceso que vamos a auditar o a revisar. Ok. Ahora, ¿qué debemos de entender nosotros como auditores al momento de verificar o auditar un ciclo de compras y pagos? Lo primero que tenemos que entender es la incidencia de las compras sobre el total de las ventas. También el poder de los proveedores, de sus precios y la confiabilidad del cumplimiento. La estacionalidad que puede tener el negocio. La posible relación entre proveedores y miembros de la empresa y la relación entre compras y el resto de los sectores involucrados. Aquí entre paréntesis ponemos la calidad, ya que de una buena compra de un producto que estás recibiendo con muy alta calidad, pues tu producción va a salir muy bien. De manera contraria, pues si recibimos productos defectuosos, nos va a generar un desperdicio, una merma, eh, inventarios obsoletos y posiblemente también nos genere productos de muy mala calidad. Entonces, estos puntos sí son importantes que los podamos entender antes de hacer la auditoría. ¿Cuáles son las funciones físicas, o perdón, típicas eh, para los proveedores? La primera sería la preparación de las solicitudes de compra. Después, una función ya específica de las compras, eh, la recepción de mercancías y suministros, el control de calidad de mercancías y servicios ya adquiridos, el registro y control de las cuentas por pagar y los pasivos ya acumulados y por último el desembolso.
Estas vendrían siendo las funciones típicas de un proceso de compras. Primero hay que buscar un proveedor, ya que lo tenemos, hay que hacer la solicitud de la compra, que nos las firmen, nos las autoricen las personas responsables. eh, Después ya mandamos la orden de compra, se llega al proveedor, el proveedor nos la va a regresar con la mercancía. Por lo regular te dan 3 hojitas, donde una se la queda el proveedor, otra se la queda la empresa y otra más está de archivo. Se llega la mercancía, la vamos a recibir. Al recibirla, verificamos la cantidad, la calidad, que coincida nuestra factura con lo que estamos recibiendo, que sea lo que pedimos y pues entre otras más cosas, ¿no? Consiguiente, pues ya vimos que es calidad de las mercancías y los servicios que adquirimos. Hay que hacer el registro contable de este gasto, eh, para poder tener un mejor control. Ya por último, pues de acuerdo a los tipos o plazos de pago que tenemos con el proveedor, le vamos a reembolsar el dinero o a pagarle más bien. El plazo pues va a depender de la política que tengamos para el pago a los proveedores o cómo es que ya está estipulado ahí el contrato con X proveedor. Estas son las funciones físicas de las compras. Miren, este ciclo es muy importante, el ciclo de compras. Va a iniciar con la adquisición pues de los materiales y los servicios. Se van a convertir en un inventario para la empresa. Ese inventario yo lo tengo que producir o transformar en un producto. Ya que lo tengo transformado en dicho producto, lo voy a vender. Aquí suceden dos situaciones. La primera, lo puedo vender a contado o lo puedo vender, y la segunda lo puedo vender a crédito. Están esas dos variantes. Ya que yo lo vendí, yo como empresa pues ya recuperé mi dinero. Ahora yo voy a volver a comprar para volver a transformar el producto. Entonces yo voy a comprar igual de crédito o de contado. Aquí las dos partes, nosotros en esta auditoría vamos a verificarlas muy al detalle, tanto el contado como el crédito. En las dos podemos tener algún tipo de incidencias que pudieran ser fraudes o que puedan ser situaciones atípicas que estén generando ahí una pérdida pues para la empresa por motivos de robo u otras situaciones. Y bien, entonces tenemos esta laminita del ciclo de compras. La función básica es buscar calidad, buscar precio y pues la oportunidad. El ciclo normal, pues hay que determinar las necesidades, las autorizaciones, las de ejecución, las de seguimiento, las de recepción y las de pago. En esta parte de aquí nosotros todo lo podemos auditar. Puede ser que estén pidiendo más producto del que se necesita y eso nos va a generar un sobreinventario, nos va a generar gastos adicionales que no se tenían tal vez esperados. En la parte de las autorizaciones, digo, es algo tal vez un poco sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ver quiénes son los que van a firmar, los que sí están autorizados para hacer esa compra. Más bien hay que ver quiénes son los que tienen la autoridad real de ejercer ese gasto. La parte de la ejecución, que ya se implementó, el seguimiento, ahí podemos verificar toda la parte del proveedor, de si nos llega a tiempo las mercancías, de si tenemos retrasos o si hay órdenes de compra tal vez inconclusas que se han dejado a lo largo del tiempo, infinidad de situaciones. Igual en la recepción podemos verificar desde cantidad, calidad, diferencias en las hojas de ventas, digo, de compras y muchas más situaciones. Y en el pago, pues igual, ¿no? Ahí podemos ver el tiempo que se tarda o que tardamos en pagar, si los pagos son aplicados, si se aplica de manera correcta pues el cargo del abono y otras situaciones. Ok, miren, aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? De cómo es que realizamos
un proceso de compras. Bueno, primeramente tenemos que hacer la solicitud del pedido. Eh, esta solicitud, pues es un documento que da la notificación de una necesidad de materiales o de servicios. En este caso, yo aquí lo estoy ejemplificando con un correo, donde viene pues adjunto un archivo de Excel donde está tipificado qué es lo que vamos a necesitar de materiales de papelería. Eh, este ejemplo pues está basado en eso, en una compra de papelería. En la segunda es la orden de compra, que es también conocida como una nota de pedido y es un comprobante que sirve pues para saber qué cosas se han solicitado, a qué precio, a qué cantidad y qué condiciones de pago, detalles de la entrega y cualquier otra información que esté relacionada con la transacción. ¿Ok? Eh, aquí en este formato pues esta es una orden de compra. No se alcanza a ver muy bien, pero viene el concepto, viene la cantidad de inventario inicial, inventario final, lo que vamos a pedir, el costo, el importe, los datos sociales, perdón, datos fiscales de la empresa para facturación, el nombre de la sucursal y la fecha y el monto de la compra. Después de que ya se recibió el pedido, bueno, de que ya mandamos la orden de compra, se hace la recepción del pedido. Una vez que se recibió el pedido en la oficina, hacemos el registro contable contra la factura que estamos recibiendo. En este caso, pues aquí pedimos eh, factura por separado para cada sucursal para así poder contabilizar en cada centro de costos y pues no se tenga que cargar solamente a un punto de venta, a un centro de costos, ya que se distorsionan los presupuestos. Ok, entonces aquí este es el sistema, aquí ya está cargada la factura a un centro de costos específico. Después aquí ya vemos que nos genera una póliza de diario donde nos va a decir pues el debe y el haber, a dónde se cargó y a dónde se abonó. Y por último, ya que tenemos la factura, pues ya ahora sí la podemos autorizar para pago. Una vez que ya la ingresamos al sistema y todo eso, se va a solicitar una transferencia vía electrónica para que sea generado el pago al proveedor. Y básicamente, pues estos son eh, los, los pasos de una compra. Como se dan cuenta, pues todos son auditables. Y bien, en todo este proceso siempre vamos a tener riesgos inherentes o riesgos de control. Ahorita aquí vamos a detallar algunos de ellos. Miren, un riesgo inherente que podemos tener es que hubiese una deuda significativa con un proveedor importante. También transacciones significativas entre empresas ya vinculadas. Otro detalle muy común es la concentración de los proveedores o el compromiso de compras con precios y cantidades fijas, con volúmenes de ventas y precios de ventas inestables. Todos estos son riesgos de control que pueden darse en un proceso de compras y de pagos. Aquí lo importante es que nosotros, como auditores, podamos detectar todas estas situaciones para solicitar los cambios o mm, pues solicitar las medidas de control interno que nos ayuden a disminuir ese tipo de riesgos. Tenemos también riesgos de control. Es el más común es que no se realicen las conciliaciones periódicas de saldos con los proveedores. Eh, existen compras por montos ya superiores a los presupuestados. El control del corte de la documentación no es adecuada. Hay pagos duplicados a los proveedores. Todas estas situaciones son comunes, pasan eh, y se dan pues más que nada por el falta de seguimiento a los procesos o a los procedimientos.
Me llama la atención la segunda, que dice existen compras por montos superiores a los presupuestados. Digo, cuando tenemos un presupuesto y tenemos una persona responsable de las compras, todas estas situaciones no deberían de existir. ¿Por qué? Porque se pueden prestar pues para malas interpretaciones. No sabemos si esas compras mayores eh, son un fraude, son un robo, la persona que está comprando se va a llevar una comisión, no sabemos qué es la situación real que está sucediendo. Es por eso que necesitamos como auditores indagar todas estas situaciones y ver o analizar el origen de todo, el origen de este problema, como les menciono, pues para poder solicitar pues los cambios al control interno o las modificaciones. Continuemos con la siguiente diapositiva. Tenemos también la existencia de riesgos estratégicos, es decir, eh, que no tengamos una planificación de las necesidades existente. Podemos tener una mala priorización de recursos del presupuesto y una oportunidad de disponibilidades financieras, es decir, estos pudieran ser algunos riesgos estratégicos que están asociados al ciclo de compras y pagos. También tenemos riesgos operativos. Pudiera ser alguno de ellos una definición imprecisa de las necesidades, un error en la identificación del producto o del servicio, error en la asignación de la prioridad de compra, inoportunidad de la compra, bienes que no requieren los requisitos de calidad o tal vez lugares inapropiados para resguardar los productos. Como riesgos operativos tenemos eh, el recibir bienes no solicitados. Recibir bienes solicitados pero en cantidades erróneas, error en un registro contable o los incumplimientos del proveedor. Todos estos son riesgos operativos, como les menciono, puede haber más. eh, Sin embargo, creo que estos son muy comunes, se pasan muy seguido. Y claro que también tenemos riesgos legales. Eh, Nos puede causar no tener unas garantías en las compras, imprecisión en las cláusulas de los contratos, un incumplimiento de proveedores o documentación no apropiada nos puede llevar a perder tal vez los beneficios que teníamos con cierto proveedor. ¿Qué impacto tienen los riesgos? Los riesgos, el impacto que nos van a generar es la primera, una protección de activos. Si nosotros podemos resolver todos estos riesgos, a eso nos va a ayudar o nos va a beneficiar, ¿no? Que tengamos activos bien protegidos. Como activos, pues podemos entender desde un inventario, desde una maquinaria, lo que necesitamos para producir, todo lo que sea un bien de la empresa. Nos ayuda a ser eficientes, a tener eficacia, a generar economía, a un cumplimiento de la normatividad y a tener una información clara y precisa. Ese es el modelo óptimo de cuando podemos sobrellevar o anticiparnos a todos los riesgos. Eh, de manera contraria, entonces, de manera viceversa, lo que ya les mencionaba, también tenemos un impacto negativo, el cual pues vendría siendo un fraude. Tales acciones como registro de adquisiciones inexistentes, es decir, tú vas a ingresar a tu inventario productos que nunca compraste y eso te va a generar tal vez que si tienes un faltante pues se te cubra, ¿no? En sistema, porque físico lo vas a tener. Y ya después lo vas a poder mermar, lo vas a poder desperdiciar y se va a ir ajustando, se va a ir cuadrando la información. Otro punto importante es la manipulación de todos los requerimientos. Convenios injustificados con un proveedor único, claro que nos va a dar un problema, porque de repente se hacen pues malas costumbres o malas prácticas con las mercancías, ¿no? De que sabes que no te llegó,
dame chance, te lo traigo para la otra semana y ese artículo nunca llegó a la empresa, pero yo sí lo facturé como si lo hubiera recibido. Al final de cuentas, me va a generar pues un faltante de inventario. Otro detalle pudiera ser la arbitrariedad en la administración del registro de los proveedores, es decir, darle prioridad a algunos que de entre otros, ¿no? Cuando el concurso pues debería ser de una manera pareja, aceptar a los que nos den las mejores condiciones de pago, la mejor calidad, el mejor tiempo, y no nada más porque es una persona que yo conozco, lo voy a aceptar. Eh, Otro detalle aquí importante es manipulamiento en el procesamiento de ofertas. Eso es también fundamental. También suele pasar aquí en compras y en pagos. Un error muy común que tal vez todos van a ver y que lo han notado es cuando vas a un Oxxo y antes que tener una promoción ahí de bebidas alcohólicas, eh, que te regalaban ciertas latas, ibas, la comprabas y no te la daban. Y ellos se quedaban con ese producto. Al final de cuentas, lo que sucede ahí es que les va a generar un sobrante en los inventarios, un sobrante porque el flujo de transacciones es mucho, te sobran y te sobran, y luego ellos la revenden. Entonces, ahí estamos manipulando una oferta. Lo real o lo correcto es entrego la promoción completa con lo que está en sistema, para que no me genere faltantes o sobrantes. Otro punto importante es las negociaciones irregulares previas a una adjudicación. Adulterar de la manera, pues ya de conforme o de común acuerdo, una recepción de artículos. Una autorización irregular de pagos. Pagos mayores a los que tenemos en el costo. O la falsificación de productos con complicidad de los proveedores. También se puede dar, es muy común todas estas situaciones y es en lo que nosotros debemos de poner mucha atención al momento de realizar una auditoría. Ahora sí que todo lo que es dinero debe estar bien supervisado y muy bien revisado, ya que es donde se da más el que se cometa un fraude o un robo. Entonces, como han podido observar a lo largo de la presentación, eh, las posibilidades de que tengamos un error o algún fraude, algún robo, pues son muy amplias. Ahora sí que hay infinidad de situaciones que nos pueden conllevar a que pase esto. Digo, lo más importante aquí es un seguimiento y un control interno muy eficiente, muy bien cimentado y que se haga de manera periódica para poder evitar o cerrar, pues ahora sí que las llaves para que esté sucediendo esta situación. Miren, aquí cuando hacemos una auditoría a las cuentas por pagar, eh, los objetivos que vamos a tener para esta, digo, va a depender de la auditoría, son estos ya es de manera muy general, serían los siguientes. La primera o lo primero sería verificar la autenticidad de la cuenta y los documentos por pagar, su adecuado registro y su control. Verificar que los importes a pagar por todo el concepto pues correspondan a obligaciones contraídas por la entidad y son razonables respecto a los importes que se piensen. Comprobar que la cantidad que se presenta en el balance general esté de acuerdo con los registros principales y con los auxiliares. Comprobar que las obligaciones relacionadas con las operaciones normales de la entidad representen transacciones válidas y que estén determinadas adecuadamente, estén reconocidas, descritas y clasificadas adecuadamente. Como anécdota, les voy a contar una situación que sucedió donde yo trabajo hace alrededor de 6 años. Eh, Teníamos un gerente de zona en la ciudad de Ensenada, donde empezamos a ver un incremento
en las cuentas de mantenimiento para reparación de automóvil, un incremento muy significativo. Y al ver o analizar esa cuenta al detalle, pues resulta que las facturas se las estaban pues prácticamente regalando o vendiendo en X concesionaria de autos. Eh, ¿Para qué utilizaba el dinero? O lo que estaba, ese gasto que estaba sacando. Lo utilizó pues para hacer unas construcciones en su casa. Es decir, nosotros tenemos un proveedor de mantenimiento. Al proveedor de mantenimiento le pagaba en efectivo para construir su casa, pero ese dinero lo tomaba eh, de los presupuestos de la empresa, pero salía por la cuenta de mantenimiento y reparación de equipos de transporte. A final de cuentas, pues es también un gasto o es una compra porque pagamos un servicio porque para un auto, pero pues al ver que se están elevando, es lógico que vas a verificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y como les menciono, al irnos al detalle, a ver los pagos, hacer circularización con el proveedor, a ver con el ejecutivo de cuenta, no resuelve, con el jefe de él, pues ya puedes llegar a una conclusión y algo muy determinante. Para no hacer muy larga la historia, pues esa persona se fue. ¿Por qué? Porque cometió un fraude, cometió un daño patrimonial a la empresa. Y ese es ese es un objetivo, pues, de las cuentas por pagar. El tener eh, bien detallado toda esta parte. Ok, miren, les voy a hacer mención del procedimiento de la auditoría en compras de una manera muy breve y muy sencilla. Va a iniciar con un análisis comparativo con el periodo anterior de las compras por producto y de proveedor. Hay que obtener las evidencias de los controles gerenciales sobre los desvíos presupuestales. También necesitamos hacer una revisión de los documentos. Hay que cotejar los documentos, las firmas de la autorización. Hay que revisar que estén hechos los cargos a los proveedores en los libros auxiliares o en el libro de diario. Eh, Hay que revisar si tenemos documentos cancelados. No sé, se cancela una compra, pues hay que estar con los sellos de cancelado y todo lo que se va a requerir para hacer o autentificar esa compra, ¿no? Porque pudiera pasar que yo la cancelo en el sistema, me quedo con el dinero y ya digo que nunca me llegó. Entonces pueden suceder varias situaciones. Miren, regresando al punto inicial, analizar comparativamente las compras por producto y por proveedor es importante porque aquí vamos a poder ver las variaciones que hemos tenido mes a mes de cada producto y podemos identificar picos de mayor pedido. Es decir, siempre pedimos 5, pero el mes de mayo pedimos 25 cajas de un producto. Puede ser un error o puede ser otra situación. Eh, Otro punto es, podemos también seleccionar pues las partidas más representativas y revisar las facturas y otros documentos originales de un proveedor o un acreedor. Las más representativas, pues nos vamos a referir a las que son de mayor valor y a las que van a tener mayor impacto en nuestra revisión. Verificar también las órdenes de compra, eh, las facturas del proveedor que estén registradas en los libros, revisar la documentación que va a sustentar una factura respectiva, desde su orden de pedido, la orden de compra, la remisión, la nota de recepción y todo lo que nosotros o la empresa esté solicitando para poder hacer válida una factura para poder realizar un pago. También hay que revisar toda la parte del control interno y la base de las pruebas selectivas, asegurando que los procedimientos indicados han sido bien aplicados. Por otra parte,
También podemos solicitar confirmación de saldos importantes al final de un periodo por medio de la circularización de saldos. Si hubiera contestaciones de inconformidad, hay que investigar y hacer la recomendación a que se aclaren dichas situaciones. Recordemos que circularizar significa, o es más que nada, ver directamente con un proveedor sus saldos, ver su información, que nos proporcione él, tal vez el estado de cuenta que tiene con nuestra empresa para que nos diga cuánto le debemos. Pudiera ser que yo tengo registrado en mi sistema que a este proveedor nada más le debo 5,000 pesos, pero a él le vamos a deber 100,000 pesos. Entonces ahí hay una gran inconformidad, una gran, eh, pues una situación que nos va a generar un gran problema o un inconveniente muy fuerte, ¿no? Desde un fraude, un robo u otras situaciones. Entonces, por eso también es muy importante circularizar los saldos. Eh, Dentro de los procedimientos de auditoría, pero para los pagos, es algo similar a lo anterior. Hay que revisar movimientos inusuales, los significativos, anteriores y posteriores al cierre de un ejercicio, obtener todas las evidencias de los controles gerenciales sobre los desvíos presupuestales. Aquí sí es importante que toda nuestra información esté bien fundamentada o bien cimentada, para poder hacer una acusación. Importante también revisar todos los documentos o la documentación. Eh, Hay que revisar también el corte de la operación. No sé, podemos la prueba del corte de pagos en base a una orden de pagos, tomar documentos anteriores y posteriores para verificar que estén ya bien aplicados. Eh, Importante verificar la conciliación bancaria. Eh, yo creo que esta es una parte fundamental también. Hay que ver qué es lo que tenemos en tránsito, hay que ver qué es lo que no se ha aplicado y aquí ya vamos a poder determinar pues también muchas situaciones. También podemos arquear una caja chica, una caja de tal vez del cajero. Ahí podemos hacer arqueos, verificar que coincida lo que ha entrado en el día con lo que con las ventas, y podemos también hacer diferentes cruces de información para detectar o encontrar diferencias. En las cuentas por pagar, el procedimiento de la auditoría es de la manera siguiente: analizar la variación anual de las cuentas por pagar por proveedor y por tipo de producto. Hay que también podemos ver la variación global de un plazo promedio de pago o de manera individual por proveedor. Importante obtener la evidencia. Eso lo vamos a encontrar en todos los procedimientos de auditoría. Cuentas por pagar, también podemos circularizar los saldos, eh, seleccionar pagos posteriores a una fecha determinada y obviamente pues cotejar la documentación que nos pueda sustentar dichos pagos. Algo también importante es verificar que las cuentas se presenten correctamente respecto a importes o periodos en un tiempo determinado. Es decir, que no tenga facturas de enero y las estemos pagando en diciembre. Eh, y ese tipo de situaciones, ¿no? Que también pueden suceder, pero sí es importante que se contabilicen en el mes que es su fecha de origen. Verificar también los cargos realizados en cuentas por pagar que han sido compromisos contraídos por la entidad de manera real. Igual verificar registro y control de cuentas por pagar y procedimientos establecidos. Obtener la información de las confirmaciones vía circularización de saldos con los proveedores o los acreedores. Como pudieron observar, eh,
la auditoría o el procedimiento es muy similar para las tres situaciones, a la cuenta por pagar, a las compras y en la otra que habíamos comentado. Aquí lo importante es que sí se siga una secuencia de pasos de manera ordenada, de manera uniforme, para poder llegar a un resultado eficaz, eficiente, en el cual, pues, si todo está bien, pues solamente se emitan recomendaciones u observaciones para mejorar, pero si hay muchas cosas o muchas situaciones o caemos en un fraude, pues poder realizar recomendaciones tal vez para sustituir al personal, para despedirlo, eh, para cambiar los procesos, los procedimientos y todo ese tipo de cosas que pasan en las empresas. Bueno, de mi parte es todo. Les doy muchas gracias y ya nos estamos viendo ahí en la hora de asesoría. Hasta luego.